¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, miren, nosotros no le damos nada más tips a ustedes, sino que ya Benjamín me está diciendo a dónde tengo que ir a tomar una copa en San Miguel de Allende. Así es, claro. Fíjate que él estaba platicando de San Miguel de Allende, del Roosevelt, como ven, que es un hotelazo. Un hotelazo. Sí, claro. Entonces vale la pena. Oigan, ¿pero qué creen? Hoy vamos a cruzar del Mar del Norte al Báltico. Y del Báltico nos vamos a ir a un gran programa sobre esta parte de Europa del Norte. No te lo pierdas. Gracias por estar con nosotros. Además, siempre en las principales plataformas de streaming. Estamos en YouTube, Benjamín, en Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast. En iVoox. En iVoox y en iHeart. Así es que gracias por estar haciendo con nosotros, queridos traveleros, este espacio. Y bien, como dijo Benjamín, hoy vamos a platicar del Báltico. Confieso, yo no he hecho este viaje, pero Benjamín sí. Así es que en esta ocasión, yo lo voy a entrevistar a él. Oigan, amigos, fíjense que también vamos a tener una invitada muy especial porque es la directora de Princess México y nos va a platicar un poquito del recorrido en crucero, que fue la experiencia que yo hice. Entonces, déjenme platicarles que mucha gente se va a Europa Central y recorren y hacen y mueven y todo, pero un espacio maravilloso de Europa es Europa del Norte. Entonces, toda esta zona de los países bálticos, la verdad es que es extraordinaria. Y para considerar algunos tips, por ejemplo, la mejor temporada para ir puede ser en verano, pero bueno, como todo el Báltico, pues también se llena, como toda Europa, se llena de gente. Entonces, también la época de invierno, si te gusta la nieve, si te gusta la lluvia, son escenarios más oscuros, pero vale la pena hacerlos también, ¿no? Y seguramente en verano, Benjamín, es mucho más barato. Sí, claro. Bueno, los vuelos no tanto, porque los vuelos, la verdad es que en verano se triplican los precios un poco, claro. pero los destinos ahí sí hay manera de encontrar mucha oferta. La gente ha pasado algo últimamente en Europa platicando con la gente que maneja Oriente, la gente que maneja Europa, operadores especialistas que nos han dicho, oye, yo creo que el mundo se va a ir de lado, porque Europa, toda la gente que está visitando en verano nos vamos a desequilibrar, el eje de la Tierra se va a mover, pero claro. La cantidad de gente que está yendo a Europa, qué bueno, amigos, porque la verdad es que viajar es la alegría de la vida, es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, pues regresando al Báltico, fíjate, visitas varios países, porque el Báltico toca varios países. Sí, ¿cierto? claro. Mira, si sales de Londres, por ejemplo, por decir algo, tú sabes, es el Mediterráneo, después se convierte en Mar del Norte y luego haces un cruce por un canal en Kiel, en Alemania, para pasar en donde pasas como tipo del canal de Panamá y ahí te metes el barco y a veces sube y baja hasta 28 metros el barco. Imagínate tú la cantidad de un crucero, por ejemplo, que lo metes a un nivel y lo tienes que subir o bajar para poder equilibrar y llevarlo al mismo nivel del mar Báltico. Bueno, es una manera extraordinaria. Entonces tú lo puedes ver y lo puedes vivir y experimentar. Entonces ya cruzas y entras al mar Báltico. Y de ahí pues están primero, pues las 3 exrepúblicas rusas, que es Estonia, Lituania y si no recuerdo, Lituania. Entonces, que ya son independientes y con una historia maravillosa cada una. Este tipo de lugares, Benjamín, es que cuando uno llega a Europa, hay destinos con tanta cultura, tan fuertes, que uno tiene que recorrerlos en coche. Claro. Entonces, entiendo que hoy estamos enfocándonos un poco más a los cruceros sobre el Báltico, pero... Perdonen, amigos, sonó mi celular. Ya le están hablando por teléfono. ¿Ves, Vic? Yo te dije, o le pega a la mesa o le suena el teléfono. Es que, ¿sabes qué? Seguramente era de Lituania, porque pero bueno, perdón. Los amigos que dejaste allá. Los amigos que dejé allá. Perdóname. Okay, no. Entonces yo me imagino que independientemente de que vayas en barco, si tú visitas estos destinos, puedes hacerlo en coche también. Sí, claro. O sea, rentar un coche, bajándote del barco y rentar un coche, ¿sí? Y visitar lugares, pues la verdad es que lejanos, ¿no? Que a lo mejor uno va a ir una sola vez en la vida.
Sí, exacto. Fíjate que, perdóname, es que me quedé para apagar el celular porque la verdad es que como es complicado a veces estar ahí teniendo, se le olvida a uno va a apagarlo, pero bueno, amigos, fíjense que exactamente, Claudia tiene razón. Puedes alquilar un auto o también puedes hacer un recorrido por bicicleta, fíjate también, nada más hay que tener pues mucho cuidado, saber un poco las distancias, el equipo necesario, etcétera, pero en coche es maravilloso porque te puedes parar donde tú quieras. El rol de carreteras y de puentes, además que es una experiencia arquitectónica increíble. Increíble, O sí, sea, claro. tú te puedes dar cuenta de los puentes, de lo que hay entre un país y otro y cómo haces todo un recorrido. Entonces, pues, ¿qué te recomiendo? Unos 10 días, por Unos ejemplo, 10 ¿no? días para una zona de este tipo, Exacto. porque además muchas de estas ciudades son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿No? Exacto. Porque verdaderamente la carga histórica, los atractivos, la personalidad que tienen es increíble, increíble. Es más, hay una ciudad que no sé si es la capital, tú me vas a decir es Riga. Ajá, Riga, no es la Riga. capital Lituania, creo de es. Lituania. Sí. Ok. Bueno, esta ciudad, fíjense ustedes, es la que contiene mayor Art Nouveau del mundo. Wow, no, bueno, pues, o sea, imagínate, te tienes que llevar una buena cámara, Sí, o sea, claro. llévate tu iPhone 8000 y entonces para que puedas tomar unas buenas cámaras. Pero ¿sabes qué? Tallinn, por ejemplo, que es de Estonia, la capital, la ciudad, este lugar es como muy bohemio y tiene un montón de barecitos en la plaza principal y puedes ver la arquitectura también de las casas que son pues de la época, que te remontan a la época aquello de los vikingos y de todo. Entonces es maravilloso tomarte una cerveza y disfrutar algo de alimento que está basado más o menos en papa, en los postres, por ejemplo, en salchicha, etcétera, muy alemán de repente, ¿no? También. Entonces, la verdad es que vale la pena visitar esto. Pero pues ya una vez recorriendo estas 3 repúblicas exrusas, pues podemos hablar de, bueno, si vas en coche tal, pero si vamos en crucero, puedes hacer una parada, por ejemplo, en Alemania, que está muy cerca antes de llegar a Tallinn, en el barco, cruzas. Si vas de Londres, puedes cruzar lo que, como les decía, el canal y después llegas a Warnemünde, creo que así se llama el puerto, que está muy cerquita de Berlín, como a 20 minutos. Haces un tour, te bajas, haces un tour a Berlín de un día, a veces se queda una noche, entonces puedes hacerlo muy padre, puedes visitar Berlín, que bien vale la pena Berlín. Ojalá pronto podamos hacer algo de Alemania, que es maravilloso. Y de ahí puedes seguir el recorrido y te vas a Tallinn, a Estonia, para que puedas disfrutar de esta bohemia en esta ciudad de Tallinn. Y me imagino, Benjamín, que ha de haber muchísimos castillos y palacios. Yo me imagino que de ahí sacan como las ideas para las películas. Estoy un poco alucinando, a lo mejor de Disney, ¿no? Ajá. De estas princesas, porque verdaderamente la herencia histórica de estas ciudades se ve reflejada en la arquitectura, como bien dijiste, en los palacios, en los castillos, ¿no? Y te transportan a épocas verdaderamente lejanas y de un lujo impresionante. Claro, fíjate, por ejemplo, hay algunos impresionantes castillos como el de Trakai en Lituania, el Palacio Rundale en Letonia y el Castillo Kuressaare, si no me equivoco, porque luego está medio en estoniano. Estos edificios se transportan a épocas pasadas y te muestran el lujo que existía en aquella época, ¿no? Y bueno, lamentablemente ahora no se puede ir a San Petersburgo, pero, ay, no, eso de visitar el castillo de verano de Catalina la Grande y de Pedro, no sabes qué experiencia. Esto es así como que me acordé cuando yo estoy viendo la televisión y digo, tengo que ir a la cocina, pues a ver cómo le voy a hacer, pero Claro. bueno, es una cosa. O sea, el lujo que existía. Digo, no sé, pero bueno, por algo la historia, digo, yo no soy el crítico, pero por algo la historia ha movido todas estas tipos de sociedades y todo, porque el desequilibrio ha sido muy fuerte, ¿no? Las paredes con esmeraldas, con oro, sí, o sea, filigrana, o sea, todo esto contra la pobreza, el hambre y todo lo que existía. Entonces, la verdad, las grandes fiestas que se hacían, ¿no? En aquella época de los zares. Entonces, la verdad es que, bueno, pues el mundo se está moviendo y se está equilibrando cada vez más. O sea, la pobreza no debería existir en el planeta, ¿no? Yo espero que pronto se solucione. Bueno,
se va a llevar su tiempo esta parte del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero eso es lo que impide que uno pueda visitar San Petersburgo en este momento. Sí. Y bueno, pues obviamente ya platicaste un poco de la gastronomía, pero me imagino que también tienen alguna materia prima que es muy pesada por estos climas extremosos en invierno. Por eso hablas de la papa, de la carne, de las albóndigas, mucho del carbohidrato, tocino, digamos. mucho carbohidrato. Exacto, necesitas energía, ¿no? Como el oso, ¿no? Que tienes que comer mucho para poder invernar, ¿no? Sí. Y sabes que, por ejemplo, también la base es el pescado, por ejemplo, el salmón, obviamente, las setas, por ejemplo, también es un platillo que se come mucho en la zona y pues de alguna manera orgánico, pues, ¿no? Es un, digamos, digo, yo no tengo nada en contra de los tlacoyos ni nada de eso, pero pues bueno, o sea, un tlacoyo con setas no sabe igual allá en Lituania, ¿no? Sí, no, porque no tiene la manteca de aquí. Exacto. ¿No? Y mira, por ejemplo, hay unos platillos interesantes como el cepalinay, que son albóndigas de patatas rellenas de carne con queso. O queso, cualquiera de las dos, son como unas albondiguitas, ¿no? Entonces esas están deliciosas, ¿no? Uh-huh. Oye, Claudia, ¿y qué te parece si antes de continuar por el recorrido del Báltico vamos con nuestra invitada? Sí, de una vez, para que nos cuente. Nos cuente. Es Ruth Leal, directora de Princess México, quien nos platicará mucho sobre Princess y sobre este recorrido. Y pues le damos la bienvenida a Ruth Leal. Vamos para allá. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Benja, Claudia, muchísimo gusto de volverlos a ver, de volverlos a encontrar y sobre todo en este proyecto tan importante, el cual yo tenía muchas ganas de participar. Sin embargo, no hemos tenido el tiempo de hacerlo y gracias por la invitación y aquí estamos para platicar mucho del Báltico y de Princess Cruises. Claro. Oye, Ruth, fíjate que la verdad es que el turismo y la gente que nos sigue en Tip Travel Top siempre está muy inquieta con los cruceros y pues, ¿quién mejor que tú que nos puedas dar algunos tips importantes y relevantes para ellos que viajan, ¿no? Claro que sí. Fíjate que este tema, como lo mencionas del Báltico, para nosotros este año ha sido como un poco complicado en cuestiones de destino, ¿no? Sabemos que por cuestiones políticas, pues no estamos yendo a San Petersburgo, a Rusia, que era la cereza del pastel de nuestro producto, el número 1 en el Báltico para los mexicanos con Princess, y finalmente, pues ahora nos estamos desviando un poco. Sin embargo, de ahí partimos a otros destinos súper interesantes, independientemente que seguimos en el Báltico, obviamente sin tocar Rusia. Entonces, verdaderamente para nosotros es súper interesante este destino. No sé cómo quieres que platiquemos, cómo lo introduzcamos, o cuál es el tip que tú quisieras saber. A ver, de entrada, Ruth, yo te soy muy honesta, es un destino, un crucero por el Báltico, no se me había ocurrido, y lo digo honestamente. Entonces, a mí sí me gustaría que nos dijeras, a ver, ¿de dónde arrancas? O sea, ¿de dónde parten este tipo de cruceros? ¿A dónde tendríamos que viajar para arrancar o para embarcarnos en un crucero de este tipo? Correcto. Mira, nosotros antes teníamos 2 opciones que salían de Copenhague y de Southampton en Londres. Ahora, con el tema que platicamos ya, únicamente estamos saliendo de Southampton. Entonces, lo que estamos haciendo es saliendo de Londres y hacer todo lo que es el Báltico con Noruega o con fiordos noruegos o con Islandia, son varias combinaciones. Entonces, aquí lo más interesante es que imagínate que vas a ir a Copenhague, vas a ir a Estocolmo, vas a ir a Berlín, bueno, 1 hora de Berlín a Warnemünde, que queda a 1 hora justamente, Berlín, vas a ir a todos estos sitios tan interesantes, Tallinn, que verdaderamente es un sitio espectacular, un pueblito medieval precioso, y verdaderamente este recorrido para nosotros, te digo, es súper interesante porque tocas lugares bien diferentes, ¿no? Entonces, ese tipo de viajes de 12 días que empieza en Londres y termina en Londres, para nosotros es súper interesante. Te digo, independientemente de los lugares que tú tocas, que lo hace maravilloso. En algunos lugares, Princess se queda un overnight. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda una noche
como si fuera ahora sí que el barco tu hotel, para que puedas disfrutar más de ese puerto o más de ese lugar, ¿no? Hablando un poco de Copenhague, hablando de Estocolmo, en algunos recorridos tienen ese overnight, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Independientemente de esos lugares tan maravillosos que verdaderamente lo hacemos una temporada bien interesante que es de mayo a agosto, a finales de agosto, no lo tenemos más adelante. Entonces, siempre es una temporada muy corta que pues la gente lo pide mucho, ¿no? Entonces, tenemos que reservarlo con mucha antelación, ¿no? Oye, Pero Ruth, ya sí, perdón. Perdón, antes de pasar a irnos hacia el Báltico, hay un cruce muy bueno que es de Londres hacia allá, donde puedes ver, creo que es del Mar del Norte al Báltico, donde tienes que cruzar y cruzas por las esclusas, ¿no? Como tipo el Canal de Panamá, para que el barco llegue y pueda cruzar al Báltico, ¿no? Esa es una experiencia muy, muy padre, ¿no? Sí, es interesante. No es como tal el Canal de Panamá, porque ese sí es un espectáculo maravilloso. Muy Pero sí, estrecho, sí. sí cruzas una o dos esclusas que de hecho de tomar del bar del norte se mueve un poquito, ¿no? Sí. El barco por lo mismo, ¿no? Por el tema de que está brincando las esclusas. Inclusive lo haces más cuando sales de Ámsterdam, porque ahí sí estás llegando más de lo que es, por decir, el Mediterráneo hacia el Mar del Norte, ¿no? Pero aquí Exacto. no es tanto, me refiero al movimiento, ¿no? Pero la experiencia es espectacular, totalmente. Sí, Claro, sí, sí. claro. Ruth, edades para ir. ¿Cuál es la edad que tienen generalmente tus clientes? Mira, nosotros somos una naviera multigeneracional. Eso es súper interesante, que va desde el abuelo que navegó en Princess hace muchos años, por tradición o por los primeros cruceros que había en ese momento, hasta ahora que ya viajan los nietos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos queremos acercar un poco más es a la gente joven, ¿no? Nuestro promedio de edades está de 45 hacia arriba, ¿no? Pero estamos tratando de traer gente más joven. ¿Y cómo la estamos atrayendo? Pues con el tema del internet, ¿no? Ya sabes que los chicos quieren estar conectados siempre en redes sociales, mandando sus fotografías, sus historias, etcétera. Entonces lo estamos atrayendo de esa manera, en donde ya nuestros paquetes están incluyendo el internet. ¿Sí es el Báltico una experiencia familiar? Sí, fíjate que sí. Por eso te digo, como es el verano, de mayo a agosto, justamente te cae en el verano de nosotros, que es julio y agosto cuando hay vacaciones, y es que te digo que viajan muchas familias y es un recorrido muy interesante. No te estoy diciendo que es un barco para familias únicamente, sino hay de todo, por supuesto. Sin embargo, tiene el periodo de vacaciones muchísimas familias, y eso es lo más interesante, que ya se conocen entre ellos, ¿no? Sobre todo entre los mexicanos empiezan a tener ahí como que acercamientos interesantes, ¿no? Nosotros llegamos a tener, no sé, cientos de mexicanos en una salida, ¿no? Entonces eso, la verdad, para nosotros es muy interesante, porque de boca en boca se va, o de amigo, ya sabes qué, me voy a ir a esta salida, ay, pues yo también, y ahí nos encontramos, etcétera. Entonces, eso lo hace muy interesante también para generar más pasajeros hacia la naviera. Sí, perdón. Oye, Ruth, fíjate que una de las preguntas que nos hizo por ahí una persona, ahora que tocamos algunos temas de cruceros, es, o sea, ¿qué tip le das? ¿De qué lado del barco tienen que agarrar la cabina? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho, en la proa, en la popa? O sea, ¿dónde debes de ir? Mira, depende mucho del, por ejemplo, hay mucha gente que lo estudia, es que hacia dónde voy a llegar yo en el muelle, ¿no? En el puerto. Exacto. A lo mejor llego del lado derecho, ¿no? Y a lo mejor llego del lado izquierdo, entonces eso varía muchísimo. Lo más interesante de todo, que no te importe dónde, si es del lado derecho o del lado izquierdo, pero sí es importante que sea el medio del barco. Yo siempre recomiendo eso. ¿Por qué? Porque es la mejor estabilidad que tiene el barco. Todavía hay muchos mitos de que el barco se mueve mucho, ¿no? De que te mareas. Entonces, en esa estabilidad del barco, siendo en medio, vas a tener una mejor estabilidad. Si tú vas en la proa o en la popa, pues finalmente cuando va el mar, pues va chocando, ¿no?
Entonces, Claro. finalmente, pues tanto en la punta como en la parte de atrás, pro y popa, pues vas a sentir más movimiento. Sin embargo, te cuento algo bien interesante, son las mejores cabinas. Las cabinas más maravillosas de tener al barco tanto en el frente, que vas viendo cómo va, ahora sí que navegando el barco, como en la parte de atrás, donde deja la estela al mar, ¿no? Y se ve algo espectacular eso. Entonces, por eso hay muchas suites en esas partes, en esas áreas del barco. Ahí están las suites, ahí están las mejores cabinas, ¿no? Oye, Ruth, Pero ¿en el piso, el nivel? el alto, lo más alto que puedas ir es lo mejor, porque volvemos a lo mismo. Más abajo se siente más, inclusive cuando va anclando el barco a algún puerto, pues óyale cuando bajan el ancla, ¿no? No, y entonces hasta abajo, pues escuchas todo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando el barco está llegando. Entonces, imagínate, pues que no puedes descansar tanto. Entonces, la parte de arriba es maravillosa, sinceramente. ¿Y por qué crees que también los precios también difieren? Por lo mismo, ¿no? Las cabinas que van hasta abajo son las más baratas. Tú vas subiendo de deck o de puente, como le llaman, vas generando que se incremente más el precio, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante de un barco. Ahora bien, en este caso de específicamente del crucero por el Báltico, ¿qué destinos? O sea, tú de todas maneras tocas, bueno, el barco toca ciertos puertos, Sí. pero ¿cuáles son verdaderamente unas experiencias imperdibles en estos puertos? Porque estamos hablando de que toca, por ejemplo, Estonia, Letonia, ¿no? Bueno, va Tallinn, que es Estonia. Tallinn, que es Estonia, que es como te comentaba, es un pueblito medieval que todo lo haces caminando. Verdaderamente, si te toca alguna feria o alguna festividad, pues ves a todos por así que la comunidad de ese lugar vestidos a la usanza, ¿no? Entonces, imagínate qué padre, las cervezas así enormes, bailando, cantando, las muchachas vestidas también, los chicos también, como que van a cortar la leña. Entonces, verdaderamente te adentras a un lugar totalmente diferente y sobre todo en esas festividades que regularmente en esa temporada lo hacen mucho. Para mí es imperdible Tallinn, imperdible, así total. O sea, sí puedes ir a Estocolmo, que es maravilloso, pero ya es una ciudad más cosmopolita donde puedes ir, no sé, a comer un buen salmón, por ejemplo, etcétera. Pero así lugares súper divinos, pues son esos puertos que te menciono. Oye, perdón que te Helsinki. interrumpa. Ahorita recuerdo que decía, yo ya tuve la oportunidad de hacer este recorrido y decía, cuando llegaba a Estocolmo, le decíamos, esto es el colmo, porque estaba tan hermoso el lugar, tan hermoso, que de verdad vale la pena, no sé, quedarse allá unas 3 noches cuando se pueda, ¿no? Claro, claro. Duras tan poquito el tiempo. Te digo que a veces el Princess lo que hace es quedarse un overnight, que eso te ayuda muchísimo para conocer más. Pero si, por ejemplo, regresando a los lugares maravillosos, por ejemplo, Helsinki, si te vas al mercadito de los mariscos, del pescado, bueno, donde venden todo, el salmón te lo sacan recién hecho, compras una botellita de vino y te sientas así en el mar, así ¿no? En la orillita, ver cómo la gente camina, qué es lo que compra, verduras, hay de todo, chocolates, ¿no? Semillas, etcétera. Entonces, verdaderamente son lugares insólitos que en el verano es muy bonito, porque tú vas en pleno verano, porque estamos hablando de 6 meses ahí frío y 6 meses, ¿no? Sol. Entonces, realmente estás viviendo el verano maravilloso. Imagínatelo oscuro. Pues imagínate, ¿no? Eso es algo totalmente diferente. Entonces, lugares, te digo, como Copenhague, que también es precioso, si vas al parque de Tivoli, no, si vas a caminar por los bares también, restaurantes divinos, te vas a comprar un edredón. En ese tiempo, pues, se estilaba mucho que los edredones, pues, eran más famosos, ¿no? De IKEA. Entonces, ahorita, bueno, ya se ha vuelto como muy internacional esa marca, pero antes nada más la encontrabas allá, ¿no? Entonces, verdaderamente es un recorrido sorprendente que no te vas a arrepentir. Y como bien mencionabas, yo creo que para familias, para lunamieleros, para pareja, o sea, para gente sola que vas con amigos, tú que lo hiciste, Benja, pues es espectacular, verdaderamente, sí, ¿no? Claro, y tuve la fortuna de hacerlo en Prices también, y la verdad es que el servicio es extraordinario. Oye, y de aquí me voy a una pregunta respecto a los recorridos.
A veces la gente dice que es mejor llegar a los puertos y comprar los recorridos allá. Tu recomendación para los viajeros de conocer al máximo los destinos en cada puerto, ¿qué sería? ¿Comprar los tours arriba del barco, contactarlos vía terrestre o llegando o establecer alguna relación con algún proveedor local? Mira, tú has dicho 3 tips muy interesantes, que los 3 se pueden hacer, sinceramente, ¿no? Comprarlo a bordo es muy bueno, ¿por qué? Porque si hay alguna situación de índole así peligroso, que se le ponche la llanta al autobús o a la camioneta donde te transportes, comprándolo de manera independiente, el barco no te va a esperar, ¿no? El barco se va y qué pena que no llegaste, ¿no? Pero si lo compras dentro del barco, pues obviamente hay una garantía total, ¿no? El tema es, ese es el pro. El contra es que a veces no hay excursiones en español y muchas veces el cliente lo pide, ¿no? O hay algunas y se llenan inmediatamente. Entonces ya llegas al barco y ya no hay. Entonces, mi recomendación es que si las quieres comprar del barco, perfecto, porque están súper completas, son garantía total. Si no te gustó, si viste alguna situación que no te haya parecido, vas y la reclamas y te regresan el dinero. Así te lo digo sinceramente, ¿no? Y por el otro lado, comprarlas en español, hacerlas con tiempo, ¿no? Si la compras de manera independiente con tu operador, está perfecto, sin problema, llegan por ti, te hacen como tu excursión privada, que eso también mucha gente lo pide, sin problema, ¿no? Y si lo contratas abajo, pues igual encontrarás precios más accesibles, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un riesgo que corres, que igual puede suceder, ¿no? No quiero que digo que suceda, sin embargo, es un riesgo, ¿no? Entonces, mi humilde opinión es que se compren en el barco, se compren con antelación, que para que sean en español y verdaderamente tengan una super experiencia, porque te llevan a lo mejor. Yo te voy a decir una cosa, cuando hacíamos San Petersburgo, la comprabas en el barco y era una maravilla. ¿Por qué? Porque llegabas a los museos y te daban preferencia a las excursiones compradas por el barco. Si tú llegabas de manera independiente, entrabas después de 2 o 3 horas. ¿Sí me entiendes? Oye, Entonces, inclusive la visa, ¿no? Para entrar a Rusia. Exacto, Claro. exacto. Entonces, sí es una garantía. O sea, irte a, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? A cualquier museo, palacio, etcétera, pues llegando con Princess era una maravilla. Inclusive los palacios, por ejemplo, uno de los palacios te lo cerraban exclusivamente para la gente Princess. Entonces era espectacular porque no había nadie más que los pasajeros de Princess. Entonces, sí, ahí sí es una garantía que tú puedas comprar las excursiones en el barco. Ojalá que pronto regresemos, que ese es otro tema que no tenemos, por ejemplo, ni para el 24 ni para el 25, tenemos todavía itinerarios que toquen San Petersburgo. No sé hasta cuándo termine esta situación política, que ojalá que sea pronto. Sí, claro, porque no es una cuestión climatológica, es una cuestión, no es una cuestión menor, ¿no? O sea, exacto, que tenga un término. Exacto. Okay. Oye, y yo también estaba pensando, a ver, ¿qué tipo de vestimenta hay que llevar a este tipo de crucero? En el sentido, a ver, porque si te vas a uno por el Caribe, bueno, pues ya sabes que te tienes que llevar la chancla, los shorts, ¿no? Aquí, por el tipo de lugares donde visitas, ¿tienes que llevar algún tipo de vestimenta especial o qué sugieres tú? ¿Los tenis siempre o cómo? Sí, mira, es súper interesante este tip, ¿no? En este recorrido caminas bastante, ¿eh? Hay frío en ciertos lugares, hablando de un Helsinki, de un Copenhague, aunque vayas, no sé, si es en pleno verano no pasa nada, pero si tú vas en un mayo o finales de agosto, pues finalmente ya empieza un poco el frío, ¿no? O todavía empieza a convertirse en verano, en el caso de mayo. A mí me tocó irme en mayo y sí había todavía un poco de frío. Entonces, una buena chamarra, tus buenas botas, ¿verdad? Un gorro, porque hay mucho viento de pronto, ¿no? Entonces, un gorro y con esto estás. Verdaderamente no es de que te tengas que ir al Polo Norte, ¿no? Pero sí una súper buena chamarra, tus buenas botas o tenis y con eso vas. Y bueno, si vas en la noche, no sé si sales en la tarde, noche a un teatro, a un restaurante, un algo, pues sí, llevarte tus guantes de pronto, ¿no? Sobre todo en esos lugares. Pero no es de que sea tanto frío.
A mí me tocó cuando fui, y yo la verdad es que llevaba una chamarra así tipo, ¿cómo se llama? Tipo rompeviento. Y pues ahí Ajá. en Copenhague, o en Estocolmo, ya no recuerdo en qué parte, me fuimos a un centro comercial que encontré una ropa maravillosa con marcas locales. Y no sabes qué bonito. Sí. Entonces me compré una chamarra muy padre que me sirvió para todo el viaje. Entonces no se preocupen, amigos, pueden comprar en donde quieran. Exactamente, ese es lo de menos, eso es lo de menos. La compra está maravillosa también. Pues hay souvenirs como en todos lados, ¿no? Pero aquí como que es diferente, ¿no? ¿Cómo se llaman, Benja? Los tipos como los duendecitos, ¿no? Hay Sí, mucho Ajá. en esa parte, Ah, ¿no? los claro, trolls. Exacto, ajá, los ajá, trolls, exacto, los exacto. trolls. Entonces, pues hay de Ujú, todo, ujú. supuestamente son de súper buena suerte y encuentras de todo, todos los platitos, los imanes, los estos, los otros. Y como dice Benja, las chamarras, la ropa son totalmente diferentes porque ahí sí son como más, no, más forradas para el frío, pero finalmente las Ujú, puedes hacer bolita y ya las claro, empacas súper Sí, bien, ¿no? sí. Ujú. así es. Oye, la Oye, ajá, gastronomía. ajá. Fíjate que en cuanto a gastronomía, como que no tenemos mucha oportunidad, porque te digo, por los tiempos. Pero Ujú. lo que sí te digo es que hablando de salmón, hablando de las patas de cangrejo, por ejemplo, que también son muy, muy, muy buenas por allá y muy baratas, ¿no? El pescado blanco, que también tiene un nombre, ¿cómo se llama? Benja, recuérdame. ¿Qué será? El No, Es pes- bacalao, ¿no? También está el bacalao, ¿no? tipo bacalao, pero es muy, muy conocido. Pero bueno, eso es lo que realmente, pues vas para allá y es lo que comes, ¿no? Algo local, que Ujú, es ujú. maravilloso. Por ejemplo, si vas a Tallinn o vas a Alemania, a Berlín, las salchichas y toda esta comida así como de rápido, porque te digo, no tienes oportunidad de sentarte a comer así como de 3 horas, ¿no? Pero sí comes lo que sea y algo típico y la verdad vale un chorro la pena. Independiente que cuando llegas al barco, siempre hacen como un festival típico de algún lugar donde tú toques. Por ujú, ejemplo, en el barco se hace, por ejemplo, el Oktoberfest, que igual no tiene nada que ver porque vas en julio, agosto, septiembre, pero lo hacen como representativo para que comas lo típico de Alemania, ¿no? Las cervezas artesanales, las salchichas, todo este tipo de comidas y aparte festividades dentro de los shows o dentro de los espectáculos. Entonces, realmente es algo diferente que no te vas a perder de nada porque en el barco también continúas con esa gastronomía. Siempre va a claro. haber algo típico en el menú. Sí, oye, y los postres también, por la zona Ay, hay postres sí. deliciosos porque pues el frío genera pues que comas Ujú. de postres muy ricos, como en el caso de Alemania, el pay de manzana, por ejemplo, ¿no? Que es así Ujú. muy famoso al horno, la verdad es que es delicioso. Y así conforme vas llegando a cada destino, creo yo que vale la pena, sí, aunque sabes que en el barco llevas todo cubierto, sí acércate a algunas tiendas, algunos restaurantes, algún café Claro. o algo a probarlo, ¿no? Es como el caso, si no mal recuerdo, creo, Ruth, ahí en los tours hay uno que te incluye, no sé si en Copenhague, la entrada al sauna, a los saunas famosos, ¿no? Ah, sí, Que hay, también, exacto, en uno de los exacto, recorridos te exacto, incluye. Entonces, pues hay cosas correcto. que cada lugar tiene lo suyo y sí, este recorrido, aunque en realidad es muy centrado en el Báltico, pero tiene mucha diversidad, ¿no? Exacto. Ya me acordé cómo se llama el pescado, el arenque. Ah, la arenque, Arenque, claro, Ujú, claro. claro, ujú, sí, tienes ujú, razón, ujú. sí. Oye, lo maravilloso de San Petersburgo para los amigos cuando abran, vayan, aunque ya lo hayan hecho, es que puedes comer caviar y champaña. Ay, sí, Digo, para los que les gusta, ¿no? delicioso. Sí, no, y fíjate que una de las excursiones de Princess que hace el Palacio de San Peterhof, que es algo espectacular, ahí te Ujú. reciben con caviar y con champán. Ok. Entonces es algo increíble porque también dentro del Palacio, dentro Salud. del Palacio la gente Salud. está vestida a Ay, la usanza. Salud. perdón, Salud, salud, salud. perdón, A amigo. la usanza. Entonces ves a Antonieta, ¿cómo se llama? No es cierto. Catalina la Grande con este Catalina, claro. señor, ¿no? Entonces hace Pedro, cuenta que hacen con Peter, con Peter, hacen ajá. como el baile, entonces no, los violines, pero todo en vivo. Entonces es algo increíble. Entonces tú tomando tu copita de champán, viéndolos bailar en ese castillo espectacular, dices, wow, pellizquenme por favor,
De verdad es algo maravilloso. Y bueno, te digo, desafortunadamente no lo tenemos para ahora. Esperemos que pronto lo lleguen a abrir, porque para nosotros será maravilloso ese recorrido. Sin embargo, te digo, hoy por hoy no estamos yendo obviamente a ese lugar, pero se está sustituyendo por otros destinos que también son muy, muy interesantes. Ok. Oye, Ruth, te queremos agradecer muchísimo. De verdad, gracias, porque nosotros podemos contarles de los lugares y todo, pero realmente los tips muy precisos, los consejos muy precisos, los dan ustedes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en Tip Travel Top. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y a sus órdenes cuando necesiten alguna otra intervención. Muchísimas gracias, Benja, Claudia. No, al contrario, amigos, ya saben que Princess Cruises no solamente tiene Báltico, tiene muchos recorridos, entonces acérquense a los agentes de viajes y a las operadoras de cruceros y con mucho gusto los vamos a atender por ahí. Entonces, no se lo pierdan, un crucero siempre es muy divertido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ruth, nos veremos pronto. Muchas gracias. Y por ahí esperamos tus redes sociales para que poderlas compartir con todos los que nos siguen. Claro que sí, muchísimas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Qué maravilla es platicar con gente especialista en los temas. Claro, Claudia, pues esa es la visión, esa es la misión de Tip Travel Top. La verdad es que traer a los especialistas para que el usuario final pueda tener el mejor tip para su viaje, esa es la misión de Tip Travel Top, ¿no, traveleros? Sí, sin duda. Y, ¿sabes? Me quedé pensando que en estos pueblitos que uno va conociendo, en estas ciudades, en un viaje de este tipo, seguramente hay una naturaleza impresionante. No, bueno, claro. Y hay parques nacionales, si bien tengo entendido. Claro, ¿no? Pero mira, lo que voy a hacer es leer un poquito los nombres porque están como en lituanio y en no sé qué. Entonces hay en los tres principales ciudades, países bálticos, por ejemplo, está Akstatija, en Lituania, por ejemplo, es un parque nacional importantísimo. Tiene unas como diéresis o algo así, entonces pues no sé cómo se pronuncia, pero bueno, prometo que la próxima voy a hablar lituano. El Parque Nacional de Jauja, por ejemplo, en Letonia también, que es impresionante y vale la pena dar un recorrido, darse ese tiempo para poder respirar, sobre todo ese aire para los que vivimos en ciudades como la Ciudad de México. Y el Parque Nacional de Lehama, en Estonia. Estos parques podrás hacer senderismo, podrás hacer ciclismo, kayak, o simplemente relajarte en el lago, llevarte un buen libro, te llevas ahí un buen strudel de manzana y ahí te lo comes al ratito. Y un cafecito, claro, ¿no? Yo hago el strudel de manzana. Ah, ¿de verdad? Muy bueno, se los voy a traer un día. Ah, bueno. Para que lo prueben. Pues si no, por lo menos darnos la receta. Ya me lo antojaste. Bueno, pero además, déjame hacerte más preguntas, Benjamín, sobre estas 3 ciudades bálticas. Ajá. Aunque, como ya nos dijo nuestra invitada, el Báltico incluye también Suecia, Alemania, ¿no? Finlandia. Sí, claro. Entonces, pero estas ciudades bálticas que están en Estonia, en Letonia y en Lituania, tienen sus capitales. Y una de ellas, tú nos decías, la de Estonia es Tallinn. Exacto. ¿Ok? Ajá. Cuéntanos un poco de Tallinn. Bueno, pues ahí, por ejemplo, que tiene una influencia un poquito alemana, porque, por ejemplo, puedes comer una sopa de cebolla buenísima, que bueno, te sabe a gloria, porque además esas salsas y esa reducción que se hace para poder saborear una sopa de cebolla deliciosa. El strudel de manzana también es parte. Y los barecitos que están alrededor de la ciudad, te puedes ir. También hay una catedral muy bonita que vale la pena visitarla, un poquito con estilo gótico, así media una combinación extraña, pero vale la pena visitarla y eso lo puedes hacer. La verdad es que Tallinn lo puedes hacer en un día. Vale la pena que vayas y lo puedes hacer un recorrido en un día. Digo, lo principal, lo importante, ¿no? Entonces, no es como la Ciudad de México que tenías por lo menos unos 3 días para visitar un poco, ¿no? Pero Tallinn es maravilloso para visitarlo, ¿no? Ok, y luego tenemos la capital de Letonia, que es Riga, la que yo te mencionaba. Exactamente, ¿no? Ajá, claro. Ahí, por ejemplo, es un poquito más oscuro, la experiencia es un poquito más ¿cómo te diré? Pues más vikinga. Entonces vale la pena también visitarlo y comer, obviamente, también en Riga, ¿no? Y esto, pues, una de las características más importantes de la zona es que el arte Art Nouveau, es lo que yo te decía, lo que tú decías, claro, eso es algo que vale la pena, la verdad,
pararse y ver las estructuras. Vale la pena. Qué maravilla. Y que sí, sin duda, han dado, han dado pie y han sido semillero para la creación y la imaginación de muchas películas en el mundo, este tipo de arquitectura. Ahora, por ejemplo, hay museos muy importantes. Está, por ejemplo, dicen que vale mucho la pena, no sé si tú lo hiciste, en Riga, visitar el Mercado Central. No. Fíjate que el barco no paró en Riga, pero el Mercado Central es un punto que tienes que ir porque es el antiguo, digamos, bases militares. Bueno, no, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Hangares, como hangares militares, Ok. exactamente, y los hicieron un mercado. Entonces ahí puedas encontrar pues todo lo de la región, la verdad, y lo típico y todo. Y la arquitectura debe ser Sí, padrísima. claro. Padrísima. Y luego tenemos la capital de Lituania, que es Vilna, Exacto. ¿no? Y entre las tres, como les decíamos, forman estos países bálticos, lo que le dicen los países bálticos. Ahora, tengo entendido, no sé si tú fuiste, pero que Vilna es como menos impresionante que las otras dos. Sí, claro. Es más tranquilo, pero vale la pena, por ejemplo, contemplar la plaza del ayuntamiento, conocer todas las iglesias que hay, la colina de las Tres Cruces, el Museo Nacional de Lituania, por ejemplo. Vale la pena, pero la verdad es que la zona, a lo mejor, si vas en coche, si lo haces en 2 días, lo puedes hacer muy bien todo. Los tres. Los tres puedes visitar, puedes quedarte a lo mejor en el centro y visitar un día, irte a un lugar o irte a otro. La verdad es que son como de acá a Cuernavaca, pues. A ver, Benja, no es cerca. Es un viaje lejano, es un viaje, me imagino, caro. Sí. Un boleto de avión, más o menos. Un viaje de este tipo, ¿en cuánto sale? Mira, te voy a decir, a ver, si te vas en crucero, depende el nivel de la cabina que quieras, dependiendo. Ahí hay, pues, no sé, te puedo hablar al Runo nos platicó en precios más o menos, pero yo puedo decirte que una cabina exterior aproximadamente con balcón, porque vale la pena llevar balcón ahí para estar viendo y como le preguntaba yo a Ruth de qué lado del barco ibas y del lado izquierdo o derecho, yo prefiero de ir del lado donde llegas a la ciudad. ¿Por qué? Porque tienes toda la oportunidad de ver el acercamiento de cómo vas llegando a la ciudad y puedes ir tomando fotos. Entonces es maravilloso esto. Entonces yo pienso que, por ejemplo, una cabina por ahí, a lo mejor $1,200, más o menos por persona, más los impuestos, más las propinas, etcétera, ¿no? Y ya de ahí, si quieres una más alta, pues subirá, o una interior, que la verdad es que yo no recomiendo las cabinas interiores, aunque la gente dice, pues puedo salir, tengo toda una plataforma para verlo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero a los que nos gusta un poquito la ventana, pues es mejor irte ahí, ¿no? Porque aunque te voy a decir una cosa, las cabinas interiores son muy buenas porque tienen cristales, tienen panorámicos como pósters, entonces no te sientes atrapado, ¿no? Está pensado, pues, para que la gente la pase bien también. Y luego el vuelo, pues ahí sí va a depender. Mira, si llegas a Londres, por ejemplo, pues puedes utilizar British, American Airlines, el mismo Aeroméxico. Sí, claro. Puedes utilizarlo y ahí pues hay tarifas, hay que estarlas pescando, ¿no? Si te vas en verano, sí te vas a salir alrededor de $1,600 promedio, digamos, ¿no? Ya si te vas en business o en primera, pues son otros precios. O sea, ya vamos $1,600 una pareja. Ajá. 1,600. Son 3,200 más otros 3,200 de vuelos, ponle tú, son 6,000, pues no sé, ponle $10,000 en general. O sea, 200,000 pesos. En crucero, sí, 200,000 pesos. Bueno, está cerrando, está a mejor precio, a lo mejor $180,000. Sí. 180,000 pesos. Vale la pena, pero amigos, pues, o hay que entrar a las tandas de cruceros. pero vale la pena hacerlo. Ahora, también entiendo que hay mini cruceritos. Claro. O sea, puedes llegar a estos lugares, ¿no? Y puedes tomar mini cruceritos, por ejemplo, que es otra forma de conocer esto y que te lleva, digamos, en este mar Báltico, pero que te lleva entre ciudades. Exacto, ¿no? exacto. Por ejemplo, ahí puedes visitar Helsinki, puedes visitar Estocolmo, si no estoy equivocada. Exacto. ¿No? Y la verdad es que también es una forma muy divertida. Nada más que, ojo, los barcos que salen en esta zona del Báltico son barcos muy diferentes a los cruceros que conocemos, porque son con estructuras un poquito más pesadas. Haz de cuenta que se ven como barcos crucero, como
como de, si fuera un crucero para trabajadores, haz de cuenta, de plataformas, porque son más gruesas, son coloridos, porque pues toda la zona es oscura, entonces en realidad son colores naranjas, colores así, no es así como los cruceros estos de lujo, ¿no? Pero las comodidades son buenas, o sea, son buenas cabinas, tienes buenas camas, son buenos servicios, ¿no? Pero son diferentes a la imagen. Pero los recorridos, eso vale la pena, hacer un recorrido de 3 días, por ejemplo, para irte de, no sé, de Copenhague a Estocolmo, por ejemplo, ¿no? O cruzar de Tallinn a hacer un recorrido por todo el Báltico hacia arriba, a lo mejor, digo, no toques Rusia, pero a lo mejor hacia arriba, hacia Finlandia, hacia Helsinki, todo esto, ¿no? Entonces, eso vale la pena. Y sí, tienes toda la razón, hay que tomar esos cruceros. Y son más baratos, ¿eh? Ah, no, sin duda, claro, sí, sin duda. Claro. Bueno, podríamos seguir platicando del Báltico, cuánto les gusta, porque los detalles son muchísimos. ¿Sabes qué deberíamos de hacer, Benjamín, aquí en Tip Travel Top? A ver, ustedes denos su opinión. Deberíamos ahora como que irnos parte por parte. Claro, ¿no? Claro. Sí, claro. Ahorita ya vimos un crucero, ya vimos el Báltico en general, pero valdría mucho la pena ir parte por parte, ciudad por ciudad, ¿no? Claro. Y fíjate que hablando de eso, hay operadores muy buenos que manejan a través de los agentes de viajes, manejan recorridos interesantes en donde tocan los puntos más importantes del Báltico. Y ahí sí te vas parte por parte recorriendo y entonces vas experimentando cada ciudad, cada cultura, cada experiencia, ¿no? En particular. Entonces vale la pena también hacer eso. Yo te recomiendo siempre, digo, es una recomendación, la primera vez que vayas a Europa, que vayas a un país de Oriente o que vayas a Europa del Norte, a Europa del Sur o inclusive a África, que vayas en un tour. A veces, dependiendo también tu edad, obviamente, pero puedes agarrar un tour que no tenga tantas actividades, muy segmentado, de acuerdo a tu edad, tus capacidades físicas también, pero hazlo. Y ya la segunda vez, vete por tu cuenta. Y vete caminando, vete con tus tiempos y vete recorriendo, equivócate, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo padre de viajar. Y es una zona segura. Sí, no, bueno, la verdad es que yo digo, yo hasta donde sé es que la noticia más importante es cuando alguien se estrelló un pájaro en la ventana de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces sale en los encabezados el pájaro que se estrelló. O sea, porque no hay mucho que ver. Son ciudades pues muy estructuradas, muy pues como en México, ¿no? Así más o menos. No, así ya no, ya está alucinando, ya, por eso ya nos vamos, ya se acabó el tiempo de Tip Travel Top el día de hoy. Oye, Claudia, pero vamos a invitar a nuestros amigos para que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿qué te parece? En Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como Tip Travel Top. Sí, no se lo pierdan, que siga creciendo, estamos muy contentos, esta gran comunidad de traveleros. Gracias por estar con nosotros. Sigan, por favor, dándonos sus ideas. Somos un equipazo, siempre se lo estamos diciendo. Ustedes hacen este espacio con nosotros porque es para todos. ¿Verdad, Vic? Claro, así es. Bueno. Victoria Bemol, también muchas gracias, que son los ingenieros que nos ayudan a grabar esta maravilla de programa. Cuídense mucho, váyanse a cenar. Buenas noches.